have a social life. They weren't allowed to watch TV. They weren't allowed to talk on the phone, have friends over, stuff like that. ¿Qué tal, Nacho? ¿Se va? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, bienvenidos una vez más a Cámara del Crimen, un nuevo programa de Cámara del Crimen, por supuesto, Nacho Otero que nos acompaña y Miguel Paradiso. Como siempre. Miguel. Firme acá. Bien, Otero, ¿no? Sí. Por ahora va bien. Todo bien. ¿Puedo decir? Y Miguel también va bien, ¿no? Sí. Miguel que va a estar dando Pinta para. para bueno, Miguel, sí. Va a estar dibujando, vos sabés que después lo vamos a ver, porque un caso tremendo, lamentable, horroroso, muy violento y que es ejemplo de otros casos que fueron pasando a lo largo de los últimos años. Cada tanto ocurre, él le va a dar su toque, su mirada artística, como siempre. Pero bueno, Nacho, si te parece, justamente vamos a empezar hablando del caso que ahora Miguel va a dibujar. Él mató a mi hija, él asesinó a mi hija y no le tuvo compasión en nada. No tuvo compasión en nada. Quiero justicia para Abril nada más. Él quería colaborar con la familia, pero ya anteriormente hay un caso de una de las hijas de 16 años que parece que quiso abusar de él también. Y recién veíamos parte del informe, un repaso, y después vamos a estar seguramente escuchando testimonios de este caso que conmociona todavía al país. Ocurrió en la provincia de Córdoba, pero es horroroso, lamentablemente, lo que pasó con esta chiquita. 4 años tenía y estamos hablando de Abril Sosa. Reiteramos, en la provincia de Córdoba. Esta chiquita que ahí estamos viendo que había desaparecido el sábado, el 13 de enero, el último sábado, hace una semana, y después lamentablemente apareció, pero asesinada y fue estrangulada. En las últimas horas se conocieron algunos resultados de la autopsia y bueno, ahora se sabe lamentablemente que ella fue asfixiada, sufrió el estrangulamiento por parte de un hombre del cual también vamos a estar hablando porque es un vecino, es conocido de la zona, un hombre que incluso en la desaparición, durante el trabajo de la policía, durante las manifestaciones de los amigos y la familia de la víctima, este hombre, quien hoy es el sospechoso y está detenido, ayudó o simuló hacerlo, a buscar en realidad a esta chiquita, a su familia, trataba de colaborar y en realidad ahora se sabe que es el asesino según la justicia. Una historia entonces que arrancó en la noche del sábado, una situación que todavía está tratando de establecer la investigación, la justicia. En realidad había una versión, cuando se conoció este caso, lamentablemente la muerte de la víctima, se hablaba de un ajuste de cuenta, una venganza por el narcotráfico. No, todo eso ya está descartado y el móvil del crimen habría sido el abuso sexual, la violación por parte de este hombre con la chiquita. Una violación que por ahora no se pudo comprobar, pero sí la mecánica de la muerte. Habíamos dicho que arrancó todo el sábado a la noche. El sábado a la noche, en un momento en que estaba la familia de la chiquita ahí en su barrio, estaban en la noche, hacía calor. Vamos a, por ejemplo, a entender un poco cómo era el barrio, porque estamos hablando de una zona humilde. Ellos, por ejemplo, para entender cómo era, porque el sospechoso, quien hoy está detenido, tiene su casa, en realidad no su casa, una pensión, a 50 metros de la escena de la desaparición, a 50 metros de la casa de la víctima, a 50 metros del lugar donde la familia estaba reunida. Voy a dibujar una calle, esta es parte de la cuadra donde vivía la chiquita, Abril Sosa. Esta es la calle, esta es la vereda de enfrente, todo esto. Acá está la pensión de quien hoy está detenido. En este lugar vivía entonces en una habitación Ludueña, este hombre de 35 años, Daniel Ludueña. Y acá es donde está la casa de la familia de la víctima, donde vivía Abril. En este lugar estaban reunidos, en este lugar había vecinos, hacía calor, estaban charlando, era de noche
Y en un momento, la chiquita que, bueno, se va a algunos metros, es normal en esa zona, los chicos que juegan mientras sus papis están ahí hablando y demás. Bueno, en un momento se acerca el sospechoso. Ahí estamos viendo mientras el lugar donde ella aparentemente estuvo cautiva y donde presumen los investigadores, este hombre escondió el cuerpo tal vez durante un día. Y entonces decíamos que, ¿por qué marcamos estos dos puntos? La pensión y el lugar donde estaban los papás y otros familiares de Abril reunidos, tomando algo en la calle a la noche, y ella estaba jugando. En un momento, él, según los testigos, se acerca, no forma parte de la reunión, pero el sospechoso en un momento se acerca y ahí viene lo que pasa generalmente con los pedófilos, los abusadores, las personas que quieren captar a los niños. La convence a Abril con unos caramelos, y también con un lápiz labial y unos juguetes. La convence de llevarlo finalmente a su pensión, porque evidentemente le iba a dar más caramelos o le iba a dar un juguete. Todo esto estaba en un momento, en un descuido, podemos decir, en un momento en que lo perdieron de vista, Abril, pero repetimos, era normal, en esta zona hay muchos chiquitos y todos se la pasan jugando, incluso a la noche cuando hace calor. Y en un momento entonces, ella se acerca a este sospechoso, el sospechoso que la lleva a la pensión, y ahí comienza el terror para la chiquita y finalmente la desaparición. La desaparición que se activó, obviamente, el llamado al 911, se activa la alarma, empieza a trabajar la policía, empiezan a trabajar los perros. Otra vez, los perros rastreadores son fundamentales en una investigación para encontrar el cuerpo de la víctima y para encontrar indicios con el sospechoso. Vamos a hacer un parate acá porque vamos a escuchar el testimonio de la fiscal cuando conocíamos todavía el caso, cuando lamentablemente se hablaba de la desaparición, pero después del asesinato de Abril Sosa. Aparentemente puede que no haya sido un ajuste de cuentas, sino un pedófilo. O sea, estamos entre esas dos hipótesis. Pero bueno, por lo menos hemos encontrado el cuerpo. ¿El hombre está detenido? Entonces. El hombre está detenido. ¿Este sujeto es vecino de ahí del barrio, del sector? Es del sector, sí. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un cuerpo, con el cuerpito de ella tantas horas del hecho. ¿Esta persona tiene antecedentes? Tiene antecedentes. ¿De qué tipo? De tipo de delitos contra la integridad sexual, sí. Ahí escuchamos a la fiscal, pero tenemos que hablar de Daniel Ludueña, 35 años, el sospechoso, el acusado por la justicia de matar, de captar, de secuestrar en un momento a la víctima, violarla, tal vez, porque todavía no está claro si cometió ese abuso, pero entiende la justicia que fue el móvil del crimen, justamente la violación, y que por eso la mató. Existe la posibilidad de que la chiquita se haya resistido, haya gritado, y en ese marco entonces la asfixió con sus propias manos. Todavía no está claro si fue con las manos o con un cinturón, también será materia de investigación, los estudios complementarios. Los resultados todavía falta a aquella autopsia que determinó entonces que fue el estrangulamiento la causa de la muerte. El perfil de este hombre, la verdad es que repasando, bueno, 35 años, separado, sus hijos viven con su ex, tiene hijos, y un alto perfil en las redes sociales. Vamos a ver el tema de las redes sociales, el Facebook, porque tenía muchos contactos, más de 600 amigos, en su mayoría, en el 90% de los contactos de los amigos, los 950 y pico de contactos de amigos que tenía, bueno, la mayoría mujeres o menores de edad. Eso por supuesto que es un indicio y hoy sirve para la investigación para seguir acusando a este hombre. Y ojo, porque los vecinos dicen que este hombre tiene antecedentes como el acosador del barrio. Así la conocen las mujeres, por lo menos de la zona, el acosador del barrio. Por eso cuando conocíamos el caso se hablaba de un hombre con antecedentes. Todavía no está establecido qué tipo de antecedentes tienen, pero en el barrio a este hombre se lo conoce como el hombre que lamentablemente iba hacia las mujeres, pero ahora sí, bueno, concretó y materializó cara de bolón. Así lo conocen en el barrio, bueno, justamente la muerte, pero previo la violación de Abril Sosa. Vamos a escuchar el testimonio de los padres. Recordemos que con los padres estuvo Ludueña simulando buscar a la hija finalmente, a esta chiquita a la que él directamente había matado. Pero ojo, porque ahora vamos a volver a este detalle. Los vecinos de la pensión donde este hombre vivía no escucharon gritos, no vieron ni entrar ni salir a la chiquita, no escucharon nada ni el sábado a la noche ni el domingo. ¿Qué presumen?
que la mató el mismo sábado, la escondió debajo de la cama, la envolvió en frazada, la escondió en un bolso deportivo y así entonces, cuando esperó el momento justo, salía de la pensión con el cadáver de la víctima. Vamos a escuchar a los papás. La persona menos pensada, menos... la verdad que no lo pensé, no sabíamos nada tampoco de los antecedentes de este hombre. ¿La criatura se fue con él porque lo conocía? Claro, porque lo conocía, porque si no mi hija no se hubiese ido con alguien extraño, ella hubiese gritado, si hubiese sido así. Mientras él me la tenía secuestrada, mi hija me ayudó a buscarla. Cuando él muy bien sabía que me la tenía la criatura en su casa. ¿Y qué les decía? Él me decía, ya la vamos a encontrar, ya la vamos a encontrar. Hay una amiga tuya, vecina, que también fue testigo y presentó algunas pruebas. Sí, ella fue el testigo clave, ¿me entendés?, para todo esto, para que pudieran empezar con una investigación como la gente. Presentó pruebas de un teléfono donde él le mandaba cosas obscenas a la nena, él mató a mi hija, él asesinó a mi hija y no le tuvo compasión en nada, no tuvo compasión en nada. Yo quiero justicia para Abril nada más. Ya la vamos a encontrar, decía Ludueña. Recién escuchábamos el testimonio de los padres, como él, el acusado, quien hoy está detenido, le decía a los papás, ya la vamos a encontrar. Sí, claro, la tenía muerta, la había asesinado y la tenía debajo de la cama. En este lugar, aquí estuvo trabajando. En realidad, este es el lugar donde fue encontrado el cadáver de la víctima. Ahí está la pensión, esta es la cama, ahí estuvo ella. Lamentablemente, como decíamos recién, los vecinos no escucharon gritos, no escucharon nada y por eso ahora presumen que en realidad, de entrada, cuando llegó a la pensión, él la mató, la escondió y finalmente la descartó después de tomarse un taxi. La cargó en un bolso, envuelta en una frazada, en un bolso deportivo, bolso en mano, se subió a un taxi, 20 cuadras, caminó una cuadra para simular, para que el taxista se vaya, taxista que hoy aportó su testimonio, por supuesto, y bueno, es clave el tema de los perros y el testimonio entonces de este taxista que se acercó y aportó algunos detalles por los cuales fue detenido y el hombre finalmente confesó el hecho. Por supuesto que no vamos a abandonar este caso porque sigue la investigación, sigue, en cualquier momento se va a conocer incluso la elevación a juicio oral contra este hombre que está acusado de homicidio agravado por alevosía e indefensión. Pero bueno, tenemos que cambiar de tema y tenemos que dar una vuelta de página y para eso vamos a llamar a Nacho Otero para que se acerque porque, Nacho, tenemos que seguir hablando de Nair Galarza y de Fernando Gualeguaychú, la provincia de Entre Ríos, porque un caso que ocurrió, recordemos, el 29 de diciembre, 29 de diciembre, fin de año, y que sigue, cuando parecía que todo se detenía, que ya era todo contundente, la investigación sigue firme. Así es. Pero siempre seguimos dando noticias y novedades. Así es, tenemos novedades del caso Nair y así empezamos. Un caso que sin lugar a dudas va creciendo respecto a las idas y vueltas, particularmente sobre la versión de los hechos de Nair, que ahora la cambió, pero además vos sabés que también creciendo a nivel en cuanto a cobertura, ya incluso hasta los países limítrofes, Chile, ha trascendido a la frontera de la Argentina y se ha quedado directamente como un caso que atrae a medios de toda la región, no solamente Argentina. Lo que se sabe, como venimos contando los últimos días, es que Nair ahora parece que directamente fue por un accidente. La declaración dijo que fue accidental. La declaración dijo que fue accidental, que el arma incluso la había tomado Fernando. Sí. Y además lo que contó es que el disparo, primero en la espalda, se produce mientras que estaban andando. Ahora, la pregunta es, digamos, ¿quién dispara una segunda vez por accidente con un ángulo en 45 grados? Y con una semiautomática. Y con una semiautomática. Es imposible. La verdad es que sí llama la atención esto de la pata mediática, también la defensa que va presentando. Ahí entra el papel clave de este manager de medios que, por un lado, empezó a mostrar fotos de cuando Nair era chica, ¿no? El golpe de efecto que se buscaba era, bueno, obviamente, desdramatizar la situación,
angelicarla un poco, mostrando fotos de cuando era chica, y después lo que se vino de toda esa preparación fue precisamente esta nueva declaración, ¿no? Sí, y tiene su efecto, ¿eh? Vos sabés que encontró algún efecto, pero no en la Fiscalía, en la sociedad en general. Hay quienes que ya empezaron a pensar qué fue lo que realmente pasó en ese lugar. La verdad, bueno, pero la Fiscalía por ahora la tiene bien clara, las pruebas son contundentes. Y claro, ¿por qué seguimos hablando de este caso? Porque en la semana se conoció esto, el tema de los balazos accidentales. Eso fue en el marco de una presentación nueva que hizo ella ante la justicia, es una ampliación a su declaración, a la indagatoria. En la previa, habíamos dicho la semana pasada, el sábado, mirá que hay dos mujeres que se presentaron diciendo que el violento era Fernando, dos testigos. Ese era el escenario previo a lo que venía, la ampliación porque de la teníamos indagatoria. el testimonio de la masajista en su momento, ahí está. Que había contado, la masajista, recuerden que la atendía a Nair y que decía que le veía golpes o marcas en el cuerpo un tanto extrañas y que, bueno, ella nunca contaba bien y que a ella le llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y para seguir, mira, ahora vamos a repasar un poco más detalles, pero mirá, esto es cuando sale. Esta imagen parece repetida, pero es cuando sale el otro día de la segunda declaración indagatoria, directamente de la Fiscalía. Es similar a lo que pasó en la audiencia en Gualeguay, ¿no? Pero ahí sale, mirá, a ver, la postura imperturbable sigue siendo la imagen de ella, como dijo en su momento el abogado de la familia de Fernando. Sí, ella mira un poco para los costados, pero básicamente la cara que tiene cuando sale durante los traslados y que ha tenido desde el primer día de su detención es siempre la misma, es imputable, es casi una esfinge. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con la postura del fiscal, también se conoció otro dato en las últimas horas, y es que previo a la muerte de Fernando, Nair desactivó la geolocalización de su celular. Sí. Es decir, trató que no quedaran pruebas, por lo menos en su dispositivo móvil, de que ella había estado en ese lugar a esa hora, a esa fecha. Y seguimos trabajando en el lugar. Tenemos detalles, por supuesto, por eso seguimos hablando. Paula Bernini y Adrián Pomito, nuestros compañeros, estuvieron recorriendo la zona. A ver, porque solamente la escena del crimen es lo que le importa a la Fiscalía, no. La casa de la víctima, pero también, obviamente, la casa de la acusada, porque hay que entender todavía el recorrido que ellos hicieron en la moto, dónde fue la muerte y cuáles son las pruebas, bueno, que fueron encontrando en ese recorrido. Vamos a verlo. En la declaración que Nair Galarza hizo en el transcurso de esta semana, la Fiscalía va a poner la lupa en este pasaje. Cuando Nair Galarza cuenta que los dos chicos, Fernando y ella, salieron por esta puerta. Nair dice que Fernando había metido la moto en este local y que la sacó ya llevando el arma en la cintura. Porque en esta declaración ella cuenta que el arma en todo momento la tuvo Fernando. Entonces los chicos salieron por esta puerta, Fernando sacó la moto ya con el arma en la cintura, luego salió Nair, medio forzada por Fernando, según sus palabras, y lo que hicieron es agarrar los dos esta calle, pronunciamiento. Llegaron hasta la Costanera, que estamos a 80 metros, y doblaron. Esta es una zona repleta de boliches, así que la Fiscalía lo que está haciendo es preguntando si alguno de estos boliches tiene cámaras de seguridad o registros de esa noche. Los chicos lo que hacen es agarrar la calle pronunciamiento, así como vemos que va el camión, llegar a la avenida Costanera y doblar a la derecha, para luego agarrar la calle Bolívar y más tarde la calle del Valle hasta el lugar de los hechos. Fernando hizo en contramano la calle Pueyrredón y llegó a la esquina de la calle General Paz. Es esa esquina, Pueyrredón y General Paz. Ahí es donde Nair Galarza dice que Fernando aceleró y perdió el control de la moto. Ahí es donde ella pudo aprovechar y sacarle el revólver de la cintura. Y ahí, inmediatamente, se escuchó una explosión, un tiro, que para ella fue accidental. Ahora, lo que dicen los investigadores y la Fiscalía es que para que ese disparo haya sido accidental, tuvo que haber pasado muy cerca de cuando Fernando dobló, 15-20 metros. Pero no, Fernando recibió los dos disparos acá, casi a 80 o 90 metros de lo que es la esquina donde Fernando perdió el control de la moto. Fernando acá recibió los dos disparos, acá donde se lo encontró tirado con la moto. Otra cosa que los investigadores y la Fiscalía dice es que la moto no había estado acelerando en esta zona, ni tampoco había huellas de frenada. La moto estaba estática, estaba detenida para los investigadores y para el fiscal. Esto difiere para ellos de la declaración de Nair, que dice que venía a una gran velocidad y cuando frenó se escapó el disparo. El disparo del que habla Nair pegó en aquella casa rosa.
casi 30 o 40 metros más de donde Fernando recibió el disparo. Quiere decir que le perforó el cuerpo y para eso, lo que dicen los peritos, es que tuvo que haber estado muy firme y disparar. Todo esto va a ser analizado por la Fiscalía, todo esto está siendo cuestionado por la querella. Mientras tanto, los abogados defensores siguen diciendo que esa es la verdad y que lo que Nair declaró fue lo que sucedió. Ahí vemos el trabajo de Paula Bernini con esta nueva reconstrucción, con esta nueva declaración de Nair, esta nueva versión de los hechos. Hay realmente muchas cosas que nos cierran. Primero y principal, si fue accidental y el disparo que mató a Fernando salió primero, bueno, digamos el de la cintura. Después, ni hablar del hecho de que había un segundo disparo y que estaba en una posición completamente distinta, prácticamente en una posición de ejecución. ¿Por qué no lo ayudó? Sí. ¿Por qué no llamó a la policía? O un conocido, por lo menos, Sí, Fernando, claro. para ella. Era una persona, o sea, ya te saco el vínculo. Estaba como boba. La palabra de ella en la declaración estaba como boba, estaba en shock, estaba aturdida y se fue caminando. Se fue tranquila y caminó hasta la casa. Se llevó el arma. Se llevó el arma. Y después lo otro, ¿por qué si ella salió forzada, él la puso en la parte de atrás de la moto? Es decir, generalmente lo que vemos cuando alguien obliga a otra persona a subirse a una moto es que el conductor se pone en el asiento como del acompañante, estira los brazos, cosa de que la persona quede entre lo que es la parte del manubrio de la moto. Sí, no la va a dejar y él, atrás. ¿entendés? Es como que hace como busca una traba. En un semáforo se puede haber bajado. Y otra cosa, recordá que en la previa a salir y todo esto que pasó, como fue el crimen, estuvieron en la casa de Nair. Estaba Fernando. Según el testimonio, según la declaración de ella, él estaba con ataque de ira, él estaba violento, él agarró el arma de fuego, le apuntó en la panza, después la volvió a dejar arriba de la heladera, tuvieron relaciones en la habitación, salieron de nuevo, se fueron a la cocina, se fueron al living, comenzaron a discutir, le pegó, casi que la tiró por la escalera. Todo eso no fue escuchado por el papá o la mamá de Nair si estaban durmiendo en la habitación. No cierra nada. Entonces, cierra por ahora lo que está en la fiscalía, que ellos estuvieron, que en un momento salieron y ella le dice, llévame a lo de mi abuela. Y ahí viene el tema de la premeditación, camino por el cual se puede ir a la alevosía. La premeditación, ¿planificó todo esto? Puede ser, justo, de noche, no hay testigos. Calle de tierra, poco tránsito. Llévame lo de mi abuela, justo en la escena, casi en la escena del crimen. Un galpón de un lado, dos casas del otro. No tenés ni testigos presenciales, nada. No, y además, bueno, obviamente si lo premeditó ahí después de algo que la hizo detonar luego de la primera reunión que tuvieron, que fue en la casa de Fernando, ¿no? Sí, y de lo que ya venía de Navidad, de Navidad, recordemos el tal boliche. cual, evidentemente. A ver, cambió la declaración de Nair, pero la pregunta es, ¿cambió algo para la Fiscalía? Escuche lo que dice el fiscal. ¿Esta declaración de Nair Galarza cambia el pedido que tenían pensado de pena? No, a criterio de mi persona no. Yo creo que estoy en un buen camino respecto a lo que es el tema del agravante. Creo que de los mensajes voy a poder probar que había una relación de pareja. Cuando usted habla entre hombre y mujer, o bueno, pareja del mismo sexo, por supuesto, usted cuando habla de te amo o algunas frases más que se denota, usted está observando algún tipo de relación. 3 horas estuvo Nair Galarza frente a usted contando todo lo que había pasado esa noche del crimen. ¿Cómo la vio? Se la vio más quebrada. ¿Lloró durante toda la declaración? No, se empezó bien. Al medio del avance de la declaración hubo algún momento que se quebró, se repuso, continuó con su declaración. En algún momento cuando hacía referencia a alguna cuestión de palabras de él, donde se quebraba, se quebró un poco cuando... Palabras de él hacia ella. Sí, cuando recordaba alguna palabra y posteriormente cuando contó el hecho, ahí sí también hubo otro quebrantamiento, pero le aclaro, estamos hablando de que ella estaba ejerciendo su derecho de defensa y también voy a reconocer algo, recordar hecho vivido, hecho pasado y por el cual te están imputando un delito, claramente a una persona le puede generar un quebrantamiento porque es una situación compleja en ese aspecto. ¿Sabés, Nacho, que hubo en las últimas horas, esta semana, una audiencia? Porque la defensa solicitaba el cambio de carátula, homicidio en ocasión de violencia de género, mientras seguimos viendo la reconstrucción del caso, porque así lo entendió la justicia.
le dijeron que no. No al lugar directamente y sigue el homicidio agravado, doblemente agravado por el vínculo, por el uso de arma de fuego. Y veremos qué pasa con la alevosía, la premeditación que está tratando y también las la pericias, querella, ¿no? Las pericias que sí. cuando lleguen, la verdad, bueno, obviamente son falta muchas. la psiquiátrica. Falta el tema de la droga y el alcohol en sangre en el momento del hecho. Los resultados todavía no están. Y los teléfonos celulares. Se siguen analizando esos más de 100.000 mensajes en 3 años fue eso. Y el teléfono de Fernando, que no lo pueden desencriptar. Claro, exactamente. A ver, recuerden que no solamente hay que peritar los mensajes que se cruzaron entre Nair y Fernando, sino que también hay que reconstruir lo que Fernando contaba de la relación y lo que Nair contaba de la relación, claro. ¿no? Básicamente para saber también, además, qué era lo que cada uno decía, porque hasta el momento lo que sabemos es lo que cuentan ellos de lo que vivían. Pruebas, por ahora, no tenemos nada. Bueno, Nacho, cambiamos de tema, ahora sí. Y porque nos tenemos que ir lentamente a este lugar, a Estados Unidos, a California, simbólicamente lo hacemos porque nos acercamos a esta casa, a esta vivienda típica de California, una casa de 2 plantas en la parte de atrás, una casa importante, una casa muy grande, pero esta no es una casa más, esta es la casa del horror. La Casa del Horror, así se conoció este caso en Estados Unidos, California, un matrimonio, se puede decir matrimonio, personas, sí, vamos a decirlo, pero son personas que tuvieron a sus 13 hijos encerrados en su casa en condiciones infrahumanas, hijos de entre 2 a 29 años. Escucharon bien, la chica más grande tiene 29 años. Varones, mujeres, 13 hijos que estuvieron encerrados en las peores condiciones, encadenados, sucios, no podían hacer sus necesidades y si las hacían ahí, donde estaban encadenados, no podían comer, los bañaban una vez al año, una historia que ahora vamos a repasar en detalle por qué todo esto y cómo ocurrió, pero cómo se descubrió. Bueno, porque una hija de este matrimonio, una hija de Luis de 49 años y David de 56, este es el matrimonio, esta es la imagen de este matrimonio del horror, este matrimonio que tuvo a sus hijos encerrados en las peores condiciones. Tortura y abuso infantil y 94 años de prisión es lo que se les puede venir a estos dos por hacer lo que hicieron con sus hijos. Y todo esto fue descubierto gracias a una chica de 17 años, a una de las hijas de este matrimonio de 17 años, que estuvo preparando, según ahora cree la policía, la fuga de su propia casa durante 2 años, porque vivió situaciones obviamente en los últimos tiempos en los que intentó zafar. Ahí estamos viendo imágenes. A ver, ellos renovaron sus votos, este matrimonio, incluso en Las Vegas, con un Elvis que los casó de nuevo, renuevan sus votos, todos los chicos, las chicas vestidos para la ocasión. Claro, tenían, vida social, tenían cada tanto, pero en realidad, claro, ellos conocían una sola vida, una sola realidad, lo que ocurría de puertas para adentro. Los códigos de la vida era lo que ocurría en su propia casa, lo que le imponía ese matrimonio. Y cada vez que salían, no hacían nada más que mirar hacia adelante. Hay una anécdota, hay un vecino que contó que varias veces vieron a los integrantes de esta familia, al matrimonio, salir casi en procesión de la casa, porque cada tanto tenían que salir. Salían en procesión, la mujer adelante, ahí estamos viendo la vivienda, decíamos de 2 plantas en una parte, los hijos en el medio y el papá detrás. Así salían a la calle. Llama la atención también que los vecinos no hayan podido hacer una denuncia concreta, que no hayan visto algo concreto y contundente para finalmente llamar a la policía. Decíamos que fue una de las hijas de 17 años quien logró zafar de esa casa en un momento en que se encontró desencadenada. Le habían abierto directamente el candado, evidentemente para ir a comer o para hacer sus necesidades, más allá de que lamentablemente siempre la tenían que hacer en el piso, donde estaban encadenados, y salió por la ventana, y salió con un hermanito más chiquito que apenas salió, volvió porque tenía miedo, porque decía esto de antes, ¿no? No conocían la realidad más de lo que pasaba en su propia vivienda, no sabían cuál era la vida, porque ellos vivían un terror, un horror en esa casa. Y entonces ella, la chica de 17 años, salió y escapó con un teléfono celular del que se pudo hacer y con el cual pudo sacar fotos de la escena donde ellos vivieron tantos años, de 2 a 29 años los hijos. Muchas cosas, repasando
toda la información que fue surgiendo durante la última semana de este caso. Por ejemplo, se les permitía solo una ducha, un baño al año. Insólito. Hacían sus necesidades en el piso, estaban encadenados, no eran llevados al médico, ni siquiera al dentista. No conocían lo que era la medicina, no conocían lo que era estar en buen estado de salud. La casa estaba registrada como una escuela privada que evidentemente nunca fue controlada por las autoridades, pero para muchos vecinos eso era un colegio que ya no funcionaba como tal, que había sido un jardín, pero que vivían estos personajes con sus 13 hijos en condiciones que ellos medio desconocían. Y habían vivido en la zona de Texas, antes, en 2 casas, ahí en Texas, y ahora están yendo los investigadores a los vecinos de aquellas casas que también fueron del horror, como esta de California. Vamos a ver el repaso de los medios, obviamente internacionales. Estados Unidos se conmocionaba por conocer una vez más un caso que parece de película, pero que es realidad. Being 17 years old and appearing to be a 10-year-old, being chained to a bed, being malnourished and injuries associated with that, I would call that torture. We are as hurt and shocked and angry and disappointed as everybody else. In the time we live in, it's unfortunate to see this. It's actually heartbreaking for the staff, and it's unbelievable what you see. Just before 6 o'clock in the morning, a 17-year-old girl called 911 from a deactivated cell phone. Deputies responded, met with that 17-year-old nearby, and she explained that she had escaped through a window from that residence. The 17-year-old also showed some photos that led the deputies to believe that the information she was provided was accurate. Deputies, when they arrived inside the house, they noticed that the children were malnourished. It was very dirty, and the conditions were horrific. I always made comments to Louise when I did talk to her about, gosh, they're so skinny, they're so, you know, and she would laugh it off. Well, David's so tall and lanky, they're going to be like him. They weren't allowed to date, or they didn't have a social life. They weren't allowed to watch TV. They weren't allowed to talk on the phone, have friends over, stuff like that. The normal things that kids do. They were the type that you didn't really get to know anything about them. They were very to themselves, in a sense, clannish. So they only kept to themselves. So, and the only time you would see them, you would never see anyone visit. Impresionante lo que fue determinando la justicia en las últimas horas. Esto recién arranca, el tema mediático y el tema judicial también. Lo más importante ya pasó. Rescataron a las 13 víctimas, a las 13 personas, a los 13 hijos de 2 a 29 años que estaban encerrados en su propia vivienda por sus propios padres, en esas condiciones que recién veíamos. La chica de 17 años, por ejemplo, pesaba, al momento de ser rescatada, 37 kilos. Aparentaba ser una nena de 10 a 12 años. Eso pasaba en la chiquita de 17 y en el resto de los hijos. Por suerte, ahora según trasciende, ellos están bien, se están recuperando, están internados porque los están alimentando, pero están en buen estado de salud y bien anímicamente. Eso es lo más importante y como decía recién, esto recién arranca y seguramente la semana que viene vamos a conocer más detalles de la Casa de Rolón. Y ahora vamos a cambiar de página también porque hay más información con Nacho. El caso del cual vamos a hablar hoy tiene que ver con esta mujer, Karina Macedo. Ella estaba en Curuçu-Cuatiá, en donde vivía con su pareja. Era brasileña, tenía 50 años y estaba casada con Walter II. ¿Quién es Walter II? Walter II es salteño, vivía en Curuçu-Cuatiá con ella y además era conocido en el lugar porque es un locutor de la radio de la zona de Curuçu-Cuatiá. Y lo que llamó la atención es que nadie supo nada de Karina a partir del 24 de diciembre de 2017, es decir, la última Nochebuena, y prácticamente pareciera como si se la hubiese tragado la tierra. Ella trabajaba incluso con su esposo, era productora, y en un momento aparece un mensaje en Facebook
de su esposo, del locutor de la radio, y dice: mi gente linda del Face, estoy muy preocupado por no saber nada de la productora Karina Marcedo, es decir, en ese momento no dice que es su pareja, sino que hace directamente referencia al vínculo laboral de Kilómetro Producciones. Ojalá se sepa algo, Dios quiera. Un deseo por Facebook, aparte pidiendo ayuda. Después de varios días de búsqueda, apareció el cuerpo de Karina. Estaba calcinado, descuartizado y debajo de un puente que en el lugar le dicen El Castillo. Los vecinos de la comisaría, después del hallazgo del cuerpo, perdón, los vecinos de Walter se acercaron a la comisaría del lugar y denunciaron que en los últimos días, e incluso días posteriores a esa Nochebuena, lo que habían visto es que Segundo estaba haciendo limpieza en la casa. Le llamó bastante la atención. Y sacaba como bolsas con grandes bultos, lo cual tampoco era habitual. Bueno, la cuestión es que la policía fue y estuvo con Segundo, y Segundo ¿qué hizo? Fue confesar el crimen de su esposa. Ahora lo que vamos a ver, además, es un informe en la zona hecho por nuestros colegas de FM Horizonte, Pablo Leyes, Orlando Corrani y también Wilfredo Lemos, que nos van a profundizar más sobre este tema. El vecindario de la chica se estaban un poco preocupados porque no la veían. Entonces recibieron la orden mía de que reúna más información y si lo encuentran a la pareja, si lo ubican, ya lo traigan para preguntarlo, ¿no es cierto?, sobre la chica que no se le estaba viendo en el barrio. Así fue que lo ubicaron a esta persona. Antes que se lo traiga acá, ya se había presentado en una comisaría diciendo que estaba preocupado porque se estaba desaparecida la compañera. También apareció un Facebook de ella de que llegó a San Pablo bien, pero en la forma de escribir llamó la atención a la policía de que se tenía conocimiento por versiones de los vecinos que ella cuando hacía un escrito lo hacía con una forma de castellano y portugués, o sea que entreveraba las frases, ¿no? Y no, estaba escrita la frase bien en castellano, ya con unos llamados en forma anónima de que hay un puente acá que existe en una ruta abandonada, que es la ruta 14 Vieja, que se le llama, al lado sur de la ciudad. Hay un puente donde emanaba mucho olor. Hicimos controlar y con sorpresa, ¿no es cierto?, se encontró el macabro hecho, ¿no es cierto?, de un cuerpo humano semi quemado o casi en su totalidad, ¿no es cierto?, quedando una cosa muy pequeña. Ahora hubo allanamiento en el domicilio donde supuestamente ocurrieron los hechos, se encontró prueba bastante contundente, ¿no es cierto?, así que en eso la justicia yo creo que va a servirlo y para determinar después. Mientras tanto, la investigación continúa porque también hay muchas pruebas que recabar. Bueno, Nacho, pasó de todo, como siempre en la semana. Sí. Esto es lo que pasó. Hubo mucha violencia y hubo un caso que llamó mucho la atención. La chiquita de San Francisco Solano en el partido de Quilmes, que termina apuñalando 2 veces a su padrastro, porque en ese momento el hombre estaba atacando a la mamá de la chiquita y ella sale en defensa de su madre. Y no es que le clava 2 puñaladas en realidad, 2 veces, sino que 2 veces, pero con diferentes cuchillos. Un cuchillo se lo deja clavado y el segundo también en la espalda a este hombre que ahora está herido, pero que de esa manera ella pudo hacer zafar a su madre. No, e incluso su madre también en las redes sociales prácticamente que dice que fue su ángel de la guarda, Sí. porque dice, me salvaste, sos mi ángel de la guarda. El hombre está internado y todo indica que realmente impidió un asesinato. Bueno, la frase textual, mira, en Facebook, ¿no? En las redes sociales, ella publicaba esto, que ahora, bueno, se lo hicieron por una cuestión legal, bajar un poco de las redes, por algo técnico en realidad, que explicó el abogado. Hoy lo terminé de confirmar, sos mi ángel de la guarda, lo que decías vos, Nacho. Te pido perdón, mirá esta parte, ¿no? Te pido perdón por lo que te hice pasar, tengo vergüenza de mirarte.
sos gigante, mi pequeña. Bueno, esta chiquita entonces de 12 años que de esta manera lograba, bueno, defender a su madre en un momento de discusión. Evidentemente ya había pasado esto, escuchó los gritos y ella no lo dudó. Fue a la cocina mientras el padrastro le pegaba a su madre, entonces ella fue, le asestó una puñalada en la parte izquierda, en el omóplato izquierdo, siempre por la espalda, le asestó otra puñalada con otro cuchillo y ella también en esa lucha resultó fracturada en un tobillo, está fuera de peligro, pero el hombre, por los gritos, por el llamado al 911 y por los vecinos y demás, quedó detenido formalmente y ella, que está a salvo, y la madre también está bien. Está internado con una consigna. Bueno, obviamente ahora hay que ver cómo continúa su situación judicial, porque claramente a raíz de esto, obviamente tiene una causa. Y vamos a cambiar de tema, porque tenemos que hablar en esta ocasión de un narcotraficante. No te rías con el apodo. No, en la zona de Hurlingham detuvieron, sí, así se llama, al gordo Calzoncillos. Así lo conocían los investigadores. Sí. La policía bonaerense siempre tiene el policía poeta que le mete los nombres y los apodos. Y entonces en esta ocasión tenemos que conocer al gordo Calzoncillos que junto a dos cómplices vendían droga en plena calle. ¿Por qué le dicen el gordo Calzoncillo? ¿Por qué le dicen así? Porque incluso se ve, ahora lo vamos a ver. Ahí está, mirá. Saca la dosis de droga. ¿De dónde? Del calzoncillo y después se guarda la plata, de vuelta también, en el calzoncillo. Claro, vos sabés que un par de veces lo intentaron identificar. Mirá, ahí está. Le hacen, lo palpan. Mirá, y no le encuentran nada porque no revisan ahí. También había que ser valiente para meterse a robarle la cosa. Hay que ser valiente para... Está bien. No te digo... Sí, en ese lugar hay que ser los valiente. Clientes también son valientes en agarrar el dinero que proviene de esa zona, ¿no? No, exactamente. A ver, lo que generalmente sucede en esa zona donde hay una gran presencia del narcomenudeo, vas a ver que a él le secuestraron 50 dosis de cocaína ya fraccionadas, es decir, lo que tiene que ver ya con la característica de una venta minorista y también, obviamente, dentro de los asentamientos de la zona, a los chicos que están en situación de calle y en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y 17.000 pesos. Ahora, plata, claro. Lo que generalmente sucede es que usan la vía como una especie de barrera y también de protección. Por eso generalmente estos puntos de venta están cerca de la vía. En este caso sucedió en Hurlingham, cerca de la vía. Estas son cámaras de seguridad, no son de la municipalidad ni demás, ¿no? Es el trabajo de la policía haciendo inteligencia, sabían lo que hacía, no lo podían descubrir, no lo podían determinar y empezaron a grabar. Hacer inteligencia, dijeron, bueno, ahí está, así vende y así se lo conoce, porque ya sabían que era el gordo Calzoncillos, el hombre que junto a otros dos, los tres fueron detenidos, no sabemos qué hacían los otros dos, pero los tres están detenidos. Y también secuestraron una moto, porque lo que además tienen como hipótesis, que además, fíjense atrás, así fue el allanamiento, ¿no? Ahí ven la vía del tren, lo veían, ahí está entrando la policía con un ariete para tumbar la puerta. Y además secuestraron, como decíamos, una moto que incluso en un momento del allanamiento se va a ver, la usaban porque además de vender en el punto fijo, también hacían delivery de droga. El famoso delivery. Bueno, ahí está entonces el allanamiento en la zona de Hurlingham, 3 allanamientos en realidad, el gordo Calzoncillo y sus cómplices detenidos, una bandita, podemos decir, que obviamente grave también, más allá de la cantidad de personas que eran, 3 nada más, era una bandita que vendía la droga a los clientes ahí en plena vía pública y eso es lo más insólito también, más allá del lugar donde escondía la droga. Nacho, yo me quedo por acá, después de esta información necesito tomar un poquito de agua. Sí. Bueno, yo vengo para acá porque hay que recordar un caso que es el crimen de Anaí Benítez. ¿Se acuerdan de Anaí? Habían encontrado su cuerpo en Lomas de Zamora el 4 de agosto pasado. Había 2 detenidos, Marcos Bazán, Marcelo Villalba. Anaí, aparte que tenía una militancia que había ya incluso formado parte de las marchas pidiendo por que se paren y que se
digamos, se implementen leyes más duras para frenar los femicidios, y que impactó mucho su caso, se acuerdan cómo fue el año pasado, porque muchos dijeron, bueno, te terminó pasando por lo cual luchabas que deje de pasar, ¿no? Hay un problema con este caso, como a veces suele pasar, lamentablemente, en la justicia argentina, es que a 5 meses del crimen todavía no se peritó el celular de Anaí como para poder aportar más pruebas, y realmente la familia está muy esperanzada en lo que se pueda encontrar ahí. Por eso estamos ahora en comunicación con Silvia Pérez Villor, que es la mamá de Anaí, que en los últimos días hizo una publicación incluso en Facebook. Silvia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, sí, buenos días. Sí, bueno, escucharte y que nos cuentes qué es lo que está sucediendo ahora con la investigación, y obviamente estas dudas y estas preguntas que surgen mucho tiempo después del crimen, y que por lo menos nosotros pensamos que a esta altura ya tendrían que estar respuestas. Y sí, la verdad que llama poderosamente la atención. Yo pienso que las fiscales y el abogado están trabajando bien, están pidiendo bien las cosas, me consta porque estoy ahí, pero hay como una especie de traba para que las pericias se realicen, los tiempos procesales son largos, las pericias hay que pedir turnos, están todos de vacaciones, no sé, a mí me parece una suerte de excusa todo esto, porque también me dijeron que mandaron el celular de mi hija a la AFI, a la CIDE, que nadie lo pudo desbloquear. Y yo no sé cómo alguien que sabe tanto de formatear un teléfono para que nadie lo pueda desbloquear no tuvo en cuenta que por el email se podía localizar. Claro. Yo no entiendo nada. Después secuestraron celulares en posteriores allanamientos, los cuales todavía no tenemos los datos, que son de posibles sospechosos también, que no tienen que ver con los que están detenidos, son otras personas, tampoco están. Después hay un vehículo que está sospechado también, fue denunciado, fue peritado, las pericias no están todavía. No se terminaron pericias anteriores, las que se habían hecho en los primeros allanamientos por falta de insumos, por falta de no sé qué. Yo la verdad tuve una reunión con la gobernadora Vidal el año pasado, ella me había ofrecido todos los recursos de nación, de provincia, que en un principio se utilizaron, ahora me dicen que solo cuentan con los recursos de provincia. Yo la verdad que creo que, en resumen, la pérdida de tiempo que se está teniendo en periciar todo esto es lo que va a dificultar que se encuentre a los responsables, ¿no? Ahora, en la publicación que vos hiciste en las redes sociales aparece un dato que vos decís, bueno, el radio en donde sucedió todo es muy chico, alguien tuvo que haber escuchado o visto algo, y obviamente a partir de esto vos ¿pensás que puede haber más implicados, o sea, personas que participaron de esto y que ahora no lo están contando, ya sea por omisión o por complicidad? Desde luego, no solo yo, sino la justicia también lo piensa, y por eso estamos trabajando tanto, porque bueno, los dos detenidos ya están detenidos. Hay un problema que también estaría bueno que Villalba, que es el que está implicado por el ADN, hablara, que en su momento quiso hablar y no lo dejaron hablar. Y es el día de hoy que no habló, no sé si por motus propio o por indicación de su defensor, pero en realidad él dijo, yo estuve con alguien más, y hasta el momento no sabemos con quién fue. Y con respecto a testigos, un testigo que aportó datos, que es un testigo protegido, también dijo, en el barrio acá todo el mundo sabe todo. Y yo sé que hay gente que sabe y gente que vio, y me parece tan inhumano que nadie se acerque, porque está el régimen de testigos protegidos, de identidad reservada, que van a un expediente aparte, que no lo ve nadie, ni nadie sabe que fue a declarar. Y realmente pedí ayuda en ese sentido, porque los testigos nos harían mucha falta en este momento. Ahora, Silvia, cuando ustedes piensan, y la justicia obviamente tiene esta hipótesis también, no es solamente en el caso de ustedes, que hay más involucrados. ¿Estamos hablando de más personas que ocasionalmente participaron, o podría ser una supuesta banda con más integrantes y no solamente por el caso de los dos detenidos? Bueno, ciencia cierta no lo sé, pero me daría la impresión de una banda, porque el factor común es la droga. La venta, el consumo, la distribución, y toda la gente sospechada tiene que ver con eso.
Aparte de eso están los que hicieron, los que vieron, los que dejaron hacer y los que mintieron diciendo cosas que no son ciertas, porque en las declaraciones de los testigos hay innumerables contradicciones que, bueno, supuestamente se van a aclarar después y se encuadrarán en falso testimonio, cubrimiento, complicidad, no sé cómo será, pero uno dice una cosa, otro dice otra y las cámaras dicen otras cosas. O sea, evidentemente están mintiendo y yo quiero que alguien que sepa algo, no importa que sepa todo, pero que sepa algo aporte a la justicia para que esto se pueda esclarecer. Silvia, muchísimas gracias por este contacto. Realmente esperamos, si le decimos, si hay algún testigo que vio algo, realmente hay una familia esperando obtener justicia por el asesinato de su hija. Así que es muy importante que si escucharon o vieron algo, lo cuenten. Gracias por este contacto, Silvia. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy al encuentro de Seba. Bueno, Nacho, importante recién esta ampliación para sí. encontrar detalles en un caso que... Porque aparte te acordás cómo impactó, nada más en su momento, Anaí, incluso había estado en muchas marchas de Ni Una Menos y termina en una muerte en algo con lo cual ella siempre quiso luchar, ¿entendés? Con el tema de la violencia de género. Un caso que no abandonamos y que no vamos a abandonar. Y ahora, bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a preparar porque se viene lo más lindo, no sé si es lo mejor, pero lo que estamos esperando, por lo menos nosotros dos. A esta hora tenemos mucho hambre, entonces vamos a comer un poco de nachos, pero vamos a ver series. Y también lo vamos a hacer con Miguel y vamos a ver el dibujo que hizo Miguel de uno de los casos que ya comentamos. Bueno, Nacho, tenemos el arte de Miguel Paradiso sobre el caso Abril Sosa. Mirá, un momento tremendo aparte, ¿no? Sí, claro. Mirá, vamos a mostrarlo. Es el momento en el cual este hombre, Ludueña, se acercaba a ella, la convencía, la captaba de esta manera, entregándole no solo caramelo, sino esto, un lápiz labial, ¿no? De juguete, en realidad, ahí la convencía y ella seguía los pasos de él hasta la pensión. Terrible. Y desaparecida de su familia. Parece bien. Terrible caso. Muchas gracias, Miguel. No, al contrario. Gracias. Pero no, acá no terminamos todo. Mirá que tenemos lo mejor. Miguel, ya lo dijimos, nachos y series. Porque tenemos un especialista que es Nacho Otero, muchas series, ve películas. Ve informado, todo. Totalmente. ¿Vamos? Vamos. Hoy les traje una serie de 1990 que, sin embargo, no se sabe bien en qué año sucede, ¿no? Porque es de una serie de David Lynch. David Lynch es un gran director que generalmente juega con las cuestiones temporales. Nunca se sabe bien en qué año está pasando lo que está pasando. Hay mucho de lo onírico, lo que tiene que ver con los sueños y con las leyes oníricas. Y es un pueblo chiquito que se llama Twin Peaks y que de repente la serie empieza con la chica más popular del pueblo, en donde teóricamente nunca pasa nada, aparece muerta en una bahía. Y a partir de ahí uno va descubriendo que en el pueblo no es que no pasa nada y donde todos saben lo que pasa con todos, pero a la vez tampoco saben lo que pasa, ¿entendés? Mucho misterio. Y además, para colmo, llega uno de los personajes más ricos e interesantes de los últimos años en la serie, que es un agente del FBI que se llama Dale Cooper, que llega enviado especialmente para investigar el caso. Vamos a ver, fíjate cómo empieza la serie, cómo es el momento de la llave. Ahí descubrió algo. Sí. ¿Vio algo? Parte brutal del hallazgo.
Y claro. Morning, Pete. Harry. She's dead. Wrapped in plastic. No, hold on a second, Pete. Ese es el alguacil Where? del pueblo. You stay right there. I'm on my way. Harry, let's roll her over. Y ese es el médico del pueblo que además es el mismo que se encarga también de los partos. Claro. Lord. Bueno, así empieza la serie. Una de las primeras cosas, aparte imagínate, el médico que la está identificando es el mismo que fue el partero de la madre. Entonces, ¿así empieza la serie? Así empieza la serie. Qué golpe, y el personaje de Laura va creciendo y creciendo, creciendo, incluso habiendo muerto en el principio de la serie. Y hay mucho también en toda la estética de la película de los bosques, como esa noción antigua de que es el lugar, la madera, habitado por espíritus, en donde suceden cuestiones también esotéricas que están dentro de la serie. Qué También capo, muy Miguel. ¿Te diste cuenta cómo sale tanto de serie? Sí, y hay que digerir esto, con un poquito de este vinito que trajo Miguel de nuevo. Ajá. El de Nacho tiene un poco de espuma. Sí. Y un poquito de Nachos vamos a comer. Y mientras brindamos por un nuevo Cámara del Crimen, decimos que los esperamos obviamente el sábado que viene como siempre. Chau. Salud. Salud.